Buenas tardes, bienvenidos a este video donde quiero compartir con ustedes algunos puntos básicos, sobre todo para entender un poco qué es la psicología. Eh, Bien es sabido por casi la mayoría de nosotros que psicología es un término que se compone de dos raíces griegas, psique y logos, donde psique pues es justamente mente y logos estudio, tratado, descripción, y en ese sentido una definición etimológica sería ciencia, tratado, descripción de el alma, ¿sí? Sin embargo, esta definición clásica a nivel etimológico de lo que es la psicología, pues dista mucho, enormemente, en mi propia opinión, de lo que hace en realidad la psicología. Es muy sabido también, incluso es hasta cierto punto un prejuicio bastante generalizado, que la psicología pues es la ciencia que se encarga del tratamiento de los locos, que los psicólogos pues somos loqueros, así en ese sentido, que trabajamos solamente o nuestro campo de aplicación es solamente en lo que es el área de salud mental, en pacientes con algún tipo de trastorno o padecimiento psiquiátrico. Este video tiene principalmente este objetivo de desmitificar justamente la labor del psicólogo. Tendríamos que decir ciertamente que la psicología es una ciencia, ¿sí? Tiene un objeto de estudio, en este caso es a nivel etimológico la mente, el alma, pero hablar de mente o hablar de alma pues es referirse a un concepto bastante subjetivo. Pero entonces, ¿qué estudia la psicología? Ciertamente va a estudiar al ser humano, al igual que otras ciencias como la sociología, la antropología, pero estudia al ser humano desde un punto de vista único que es justamente en sus manifestaciones, tanto a nivel psicológico, aprendizaje, cognición, pensamiento, juicio, razonamiento, la parte emocional, los afectos, estado de ánimo, pero también justamente una dimensión muy importante que es el estudio también de la conducta del ser humano. Hay varias escuelas o varias corrientes de pensamiento ya clásicas en psicología, tal vez las más reconocidas son justamente el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud y lo que es el conductismo fundado por John Watson y cuyo representante principal pues es Skinner. En ese sentido, pues ciertamente la psicología va a tratar de describir al ser humano en cualquiera de estas manifestaciones, no exclusivamente lo que es la parte del tratamiento de pacientes con algún problema psiquiátrico. En ese sentido también podemos decir que hablamos de varias psicologías, no de una sola psicología. Es decir, hablaríamos más o menos de lo que es una parte que tiene que ver con lo que es psicología general y sus ramas o derivados, que puede ser justamente entender la aplicación de principios psicológicos al estudio de justamente situaciones concretas donde el ser humano pues lleva a cabo sus actividades. Hablamos, por ejemplo, en ese sentido, de lo que es psicología clínica, la que comento es prácticamente la más reconocida tal vez y a través de la cual pues finalmente se nos asocia con el tratamiento de pacientes con alguna enfermedad mental. También hablamos de psicología social, hablamos también de psicología laboral, psicología educativa, psicología en lo que es el deporte, neuropsicología, una rama reciente no tiene mucho tiempo, también educación especial, psicopedagogía, lo que es la psicometría, que es una rama, digamos, una disciplina auxiliar pues a prácticamente todas las áreas anteriormente mencionadas en psicología. Entonces, por lo tanto, es una ciencia bastante compleja, una ciencia bastante rica en tradición teórica y que básicamente pues abarca todos los ámbitos de la personalidad, ámbitos de funcionamiento del ser humano. Por ejemplo, la psicología de la salud, ¿sí?
tan importante, sobre todo pues en estos tiempos recientes de pandemia, donde finalmente pues se trata de llevar a cabo una labor de concientización en cuanto a la generación de hábitos y conductas saludables. Lógicamente entonces, cuando hablamos de psicología solamente clínica, hablamos por ejemplo de tratamiento con personas que tienen algún tipo de trastorno, alteración en el funcionamiento, que no necesariamente van a ser problemas psiquiátricos. Una persona que desea o que quiere mejorar sus condiciones de vida, pues lógicamente puede servirse de la intervención de un psicólogo clínico para resolver dichas situaciones. Y no necesariamente con esto se está asumiendo que tiene un problema ya diagnosticado de salud mental, o sea, un trastorno, ansiedad, depresión, esquizofrenia, ¿sí? Sino que simplemente quieren mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de psicología en el trabajo, pues generalmente se asocia esta rama de la psicología con lo que es la aplicación únicamente de pruebas psicométricas, realizar entrevistas de selección de personal. Sin embargo, esto va mucho más allá de solamente ser un simple entrevistador y aplicador de pruebas. Son conocimientos que ciertamente forman parte de la praxis cotidiana del profesionista, del psicólogo que desarrolla funciones en el ámbito laboral. Pero también está justamente la posibilidad de aplicar los conocimientos psicológicos en áreas tan específicas dentro de la empresa, como por ejemplo lo que es el diseño, el análisis y descripción de puestos de trabajo. Aunque en esta parte, bueno, ciertamente cuando se entra a trabajar en una organización, en una empresa, ya están dados la mayoría de las veces estos perfiles, el psicólogo pues también puede aplicar su conocimiento para realizar un proceso de revisión del puesto, ¿sí? No nada más, insisto, en la parte de lo que es la selección o lo que es la capacitación. También tendríamos que decir lo siguiente, por ejemplo, dentro de esta área laboral está lo que es la inducción capacitación, donde pues también el psicólogo, conociendo la forma en la que el sujeto aprende, conociendo las variables que inciden directamente y de forma positiva en un mejor aprendizaje, puede desarrollar programas, que tengan que ver justamente con adquirir alguna habilidad, aplicar, por ejemplo, principios de psicología educativa incluso para mejorar sus exposiciones, la impartición de cursos. Un error común es justamente pensar que también el psicólogo educativo va a dar terapia. No damos terapia a los empleados. Eso es una parte que, si bien es cierto, se puede llegar a necesitar, por definición no se da la terapia al empleado. Se le puede canalizar, se le puede sugerir, oye, ¿sabes qué? Pues necesitas tal vez algún tipo de intervención psicológica. Pero el psicólogo laboral, si el psicólogo laboral no va a darte la terapia directamente en la empresa. No está diseñado su perfil de puesto de él, el psicólogo laboral, para este tipo de actividades. Entonces, obviamente, pues ahí queda completamente descartada esa situación de realizar una intervención en una relación dialéctica de dos, obviamente, con un trabajador. También otra área, pues que también puede aplicarse mucho el conocimiento del psicólogo en el campo de lo laboral, pues va a ser justamente también en lo que es la evaluación, la creación y aplicación de estrategias que tiendan a evaluar el desempeño del personal, ¿sí? En ese sentido, entonces, obviamente, como psicólogos tenemos un entrenamiento básico en lo que es la generación de instrumentos de medición, y pues obviamente conociendo pues el perfil de puesto, donde a lo mejor nosotros tuvimos una parte importante en su construcción, pues sabemos qué es lo que se puede evaluar, ¿sí? Y eso también es una actividad central dentro de lo que es la labor cotidiana del psicólogo. En la parte clínica, pues aunque bueno, ya comentábamos ahorita que era justamente la parte de realizar una intervención en alguna persona que desea mejorar su vida, pues podríamos también ampliar un poquito esta información diciendo que puede ser justamente
a pacientes sin trastorno mental, sin alguna psicopatología o con alguna patología, a través de varias modalidades, ¿no? Finalmente, el dar una psicoterapia no es nada más dar un consejo, no es nada más dar una opinión sobre algo que el paciente tiene que hacer. En ese sentido, un mito común es que el psicólogo me tiene que resolver el problema. No hacemos eso, no resolvemos problemas en el sentido de decir tú tienes que hacer esto. Se pueden dar sugerencias, pero la tendencia general es proveer una suficiente capacidad de insight en el sujeto, o toma de conciencia, en darse cuenta, para que él mismo sea él quien resuelva sus problemas, ¿sí? Y obviamente con todo esto sería necesario pues afirmar que esto puede ser a través, esta actividad puede llevarse a cabo de manera individual, que es lo más común, a nivel de grupo, por ejemplo la psicoterapia familiar, y a nivel también de pareja, sobre todo cuando pues es una situación, un enfoque centrado justamente en la parte de la dinámica con un cónyuge o con bueno, alguna pareja ya formalizada, ¿sí? Entonces finalmente son modalidades de intervención. También decir que tenemos en este caso pues la psicología infantil, ¿sí? Que es justamente la que va encaminada al tratamiento con niños, ¿sí? Donde pues finalmente no nada más es ponerse a jugar con él o que nos platique sus problemas y darle nosotros la solución, sino muchas veces, la mayoría de hecho, es implicar también a los padres de familia en este proceso, ¿sí? Digamos, una comparación que a veces suelo hacer o emplear en esta situación de la psicoterapia infantil es que lamentablemente a veces llevan a los niños a consulta, a intervención psicológica, a psicoterapia, pensando que somos así como expertos magos, tal vez místicos, que vamos a dar una solución casi casi mágica e infalible para el problema que presenta el menor. Ciertamente podemos generar una situación adecuada de cambio, pero hay que entender algo muy importante. Si no se involucra a los padres de familia y a los maestros en este procedimiento, en este tratamiento, pues aunque se pueda trabajar con el niño para lograr ciertos cambios de conducta o manejo de emociones, pues lógicamente el problema pudiera seguirse presentando. Lamentablemente, cuando en alguna entrevista y en experiencia personal, cuando se le menciona a los padres de familia que pues también podrían beneficiarse por algún tipo de intervención psicológica, pues lamentablemente tiende a haber un rechazo muy generalizado, en el sentido de que, bueno, es que yo traigo al niño para que lo atienda, no para atenderme a mí, yo no soy el del problema. El problema es el niño que tiene esa conducta o esa emoción o ese problema con el aprendizaje tal vez. Entonces finalmente es hacer un poco esta conciencia de que en el caso de la psicología clínica, pues, y sobre todo en la parte infantil, pues está justamente también algo muy importante que es involucrar pues a los padres de familia y a los maestros. Y hablando también de maestros, por cierto, en la psicología clínica, pues hay una labor muy bonita y muy interesante también, apasionante, incluso se puede decir también, que es el procedimiento de hacer una evaluación psicológica. Aquí sí, obviamente, pues tanto a niños como a adultos. En ambos casos, en la psicoterapia, ya sea enfocada en adultos como la enfocada solamente en niños, pues en ambos casos se va a dar justamente este proceso previo a iniciar la intervención, ¿sí? Es decir, cuando llegamos a justamente la decisión de tomar un caso y empezar con un tratamiento psicoterapéutico, es porque ya se hizo una evaluación previa de personalidad y se levantó un diagnóstico en función pues de la sintomatología que nos presente el paciente, ¿sí? El usuario de los servicios. Este procedimiento de realizar esta evaluación pues implica una serie de entrevistas, y así en plural, serie de entrevistas, y la aplicación de algunas herramientas conocidas comúnmente como test mentales o pruebas psicológicas, donde estos pues básicamente van a contribuir a sacar información relevante del estado de la persona
en la dimensión emocional y en la dimensión cognoscitiva y obviamente en la dimensión conductual para planificar el tratamiento, levantar un diagnóstico nosológico y obviamente, o sea, de libro, de manual de trastornos mentales, por ejemplo el DSM-5 o la CIE-10, donde justamente pues el psicólogo va a tener que levantar o elegir un diagnóstico que sirva justamente para clasificar la alteración que presenta la persona y en función de esto planificar la intervención. Y una vez que ya se lleva a cabo el proceso terapéutico, pues lógicamente no nada más es ir a platicar mis problemas y esperar que el psicólogo me dé esa respuesta mágica, sino también es justamente potenciar las características del paciente, ¿por qué no también de alguna manera entrenarlo en adquisiendo algunas habilidades que le van a servir para justamente solucionar su situación y modificar lo que él tenga que modificar dentro de lo que es su dinámica de vida actual en ese sentido? Otra área de la psicología también muy interesante va a ser lo que es la psicología educativa, donde pues igual de sentido, a veces incluso de manera un tanto prejuiciosa, se asume que el psicólogo el psicólogo educativo es el que da terapia a niños con problemas de conducta. El niño con TDAH, el niño que no aprende, el niño que de repente tiene problemas emocionales. Si bien es una alternativa de manejo, no es, al igual que en lo laboral, por ejemplo, no es el momento ni el lugar, la escuela, el aula de clases, el lugar donde voy a prestar un servicio psicoterapéutico. Pero entonces, ¿qué es lo que hace un psicólogo educativo? Un psicólogo educativo va a ser justamente el profesional que, conociendo las teorías de aprendizaje, las variables que influyen en este proceso de enseñanza-aprendizaje y conociendo también las particularidades muy específicas de lo que es la educación, va justamente a desarrollar propuestas de intervención que tiendan a mejorar tanto la forma de aprender del alumno como la forma de enseñar del maestro. Es decir, estaríamos haciendo una actividad hasta cierto punto rectora, ¿sí? Donde no intervenimos exclusivamente solamente en el niño, sino también podemos dar alternativas de manejo conductual o académico a nivel pedagógico en los maestros, ¿sí? No, y esto no implica a lo mejor tumbarles el puesto, por así decirlo, quitarle la chamba al docente. No, vamos a ser justamente copartícipes de ese proceso de enseñanza, dando sugerencias de manejo ya muy precisas, muy detalladas, justamente para manejar ese tipo de situaciones que se pueden presentar en un salón de clases, ¿sí? Igual también una vertiente muy importante que se puede llevar a cabo justamente en esta parte de la psicología educativa es el área de orientación vocacional, donde finalmente pues tendría que ser un psicólogo, por lo menos de manera ideal, quien se encarga justamente de diseñar los procedimientos de enseñanza, procedimientos de elección vocacional para ayudar a que el adolescente, el joven que va a pasar de la preparatoria a la facultad, a la universidad, pues pueda tomar una decisión vocacional pues adecuada y que realmente satisfaga sus necesidades, pero también tomando en cuenta que justamente no nada más es que el alumno quiera estudiar una carrera y a lo mejor no cuente con las habilidades necesarias para hacerlo, sino que también pues tenga ese conocimiento pleno de su forma de ser el joven, de sus capacidades intelectuales, habilidades para aprendizaje, porque estos elementos pues van a ser útiles justamente en todo lo que es el manejo de la carrera, ¿sí? Y ahí está pues también otra área de oportunidad para lo que es el psicólogo educativo, ¿sí? Repito, no es nada más dar clases, aunque también como psicólogos tenemos justamente funciones de docente, sobre todo pues en lo que es la parte a nivel licenciatura. En un caso personal, un ejemplo, yo, un servidor, pues llevo a cabo funciones de docente en una universidad, ¿sí?
donde finalmente pues también soy responsable del seguimiento y aplicación de un plan de estudios señalado por la institución para la cual trabajo, y obviamente tengo la parte esa parte tan importante de contribuir en la formación académica de futuros psicólogos, ¿sí? Y por lo cual también me siento muy orgulloso de esto, ¿no? Bien, entonces tenemos lo que es la parte de la psicología educativa. Otra rama, pues de reciente creación, no tendrá más de 60 años, y en comparación con la clínica, con la psicología tal vez educativa, pues obviamente es algo más en corto, más reciente. Sobre todo lo que es el énfasis en la neuropsicología. ¿Qué es la neuropsicología? Obviamente los neuropsicólogos conocen, bueno, los psicólogos en lo general, pues tenemos de parte de nuestra formación académica, tenemos materias en su conjunto denominadas bloque de neurociencias, donde básicamente pues conocemos justamente esta parte del funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, no todo es psicológico, no todo es de interacción social con los maestros, con los alumnos, con los padres de familia. Muchas veces también influye en el correcto desempeño, en el correcto funcionamiento de una persona, variables de naturaleza biológica, siendo esto principalmente lo que es la madurez del sistema nervioso central, ¿sí? Un adecuado funcionamiento de las estructuras cerebrales, que obviamente conociendo cuál es la función correcta, pues obviamente en cuanto se presente un caso que de repente pudiera tener una explicación a nivel neurológico, pues sería canalizarlo a un profesionista que ya se encargue pues de realizar un seguimiento o una intervención. En ese sentido, lo que es la neuropsicología pues es repito, una disciplina, una rama de aplicación relativamente más joven, y obviamente pues todavía está, digamos, en proceso de consolidación, y ahorita pues sería más que nada una función investigativa. Y hablando de esto, dentro de la parte de la psicología social, cuyo padre fue el psicólogo alemán, por lo menos aquí en América, el psicólogo alemán Kurt Lewin, justamente pues también el psicólogo tiene un campo de aplicación muy importante en el desarrollo, conducción y aplicación de investigaciones que evalúen, por ejemplo, manifestaciones comportamentales dentro del contexto social. Hay una obra muy interesante que la propuso, bueno, que la hace, un libro, de hecho es un libro muy bonito y muy digerible, por cierto, en comparación con el resto de la teoría de Freud, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde justamente pues es aplicar un poco los principios en ese momento psicoanalíticos a una situación social. Y esto en realidad es un texto obligatorio para aquellos que a lo mejor quieren enfocarse un poco en lo que es la psicología social, donde finalmente fenómenos como la cognición social, el altruismo, la violencia, la atracción interpersonal, la comunicación, todo esto pues son fenómenos muy importantes que obviamente tienen una explicación también a nivel psicológico. Por lo tanto, es algo necesario que entender, insisto, que el psicólogo en cualquier rama de aplicación pues justamente va a tratar de conciliar esas posturas tan lamentablemente opuestas, que es mente-cuerpo, ¿sí? Esto del dualismo mente-cuerpo pues lamentablemente ha sido una postura teórica que venimos arrastrando desde la época de Descartes, de René Descartes, justamente en esta parte, ¿no?, de que lo del cuerpo es el cuerpo y no tiene nada que ver con la mente, o de la mente es solamente lo mental y lo corporal pues realmente no tiene nada que ver. No, en realidad ese dualismo lamentablemente sí ha causado cierto daño a lo que es la psicología, pero finalmente pues es entender que la postura más adecuada es el punto medio, ¿no? Ciertamente en un momento dado el cuerpo, lo que le pasa al cuerpo puede afectar el alma o la mente, y lo que le pasa a la mente, o sea lo psicológico, puede afectar, y de hecho lo va a acabar haciendo, a lo que es la parte de la expresión comportamental, o sea lo corporal. También
Casi ya para finalizar esta breve intervención, esta breve introducción sobre todo a lo que es esta parte de la psicología, pues ciertamente tendríamos que hablar un poco acerca del perfil profesional del psicólogo. De repente se nos caracteriza a veces como personas muy relajadas, personas que a lo mejor de repente hasta incluso hasta cierto punto chamánicas, así como muy buena onda, muy acá, muy que manejamos cosas esotéricas. No, no hay que confundirse. Ese tipo de, digamos, de actitudes, pues obviamente a lo mejor los puede disminuir un profesional, los puede mostrar algún profesionista, pero no representan la mayoría de la forma de ser del psicólogo. En esencia, el psicólogo primero que nada tiene que tener, y eso es algo muy obvio, una buena estabilidad emocional, ¿sí? Trabajamos en cualquiera de las áreas ya mencionadas, trabajamos con lo que es personas, ¿sí? Y lógicamente del trato de esas personas, pues va a depender en gran medida justamente todas nuestras funciones en el futuro. Y principalmente tenemos que tener esa estabilidad emocional para que también en un momento dado, sobre todo en el caso de la clínica, pues lo que le pasa a las personas no acabe, pues no lo acabe yo introyectando o no acabe repercutiendo en mi dinámica personal o familiar o de pareja, ¿sí? O laboral incluso. Eso sería un concepto básico, ¿no? Tener una buena estabilidad emocional. También manejar altos niveles de empatía, ¿sí? Y capacidad para generar rapport. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente hábiles, ¿sí? Para hacer sentir cómodo a la persona, ¿sí? Independientemente de que sea una consulta psicológica, clínica, educativa, una entrevista de trabajo, esta parte de generar rapport es esencial porque justamente se va a tratar de crear confianza para que el sujeto pueda, pues de alguna manera, favorecer la comunicación con nosotros, ¿sí? Y en este caso es responsabilidad del psicólogo en cualquier campo profesional generar ese clima de cordialidad, ese clima de respeto incondicional. Carl Rogers nos hablaba de respeto incondicional a la persona, ¿sí? El apoyo incondicional a la persona, para que justamente se favorezca esta parte tan importante de la comunicación y podamos conseguir información pues que sea adecuada para la persona. Otro punto finalmente que tiene que ver con este último del perfil profesional pues es que todos los psicólogos, como lo comentaba, tenemos una formación académica, ¿sí? Pasamos por una universidad, independientemente de la duración de la carrera, 3 años, un cuatrimestre, 5 años o los años que sean, todos pasamos por un proceso de instrucción, un proceso de formación, un proceso educativo en alguna universidad con reconocimiento y validez oficial. Ojo, tenemos que tener también lo que es un título y una cédula para poder ejercer. Hablando de psicoterapeutas, pues obviamente también tienen que tener una maestría, o se tiene que tener una maestría o una especialidad en tal o cual psicoterapia para poder ser llamados psicoterapeutas. Lamentablemente proliferan, y me ha tocado ver mucho esto en algunos anuncios en la vía pública, en las calles, proliferan lamentablemente pseudo profesionales que lamentablemente se anuncian como dadores de soluciones de problemas de forma mágica. Obviamente esto pues es un fraude, es un engaño, hay que decirlo con todas sus palabras, es un engaño que lamentablemente confunde y denigra también al propio ejercicio profesional de lo que es la psicología. Por cierto, el tratamiento del psicólogo siempre va a ser a nivel verbal, ¿sí? Freud hablaba del psicoanálisis y antes de llamarlo así, lo llamaba la cura por el habla, ¿sí? La cura por el habla, o sea, a través de verbalizar las situaciones que le quejaban al paciente, él obtenía esa mejoría en los pacientes. De la misma manera, pues nosotros los psicólogos, en ese sentido, les comento a mis alumnos a veces, no recetamos nada, ni siquiera agua, ¿sí?
Ahora, de repente alguien me puede preguntar, bueno, es que de repente yo fui con un psicólogo, una psicóloga que sí tiene sus títulos, tiene su cédula, yo sé que estudió porque la conozco de años y me dio a lo mejor flores de Bach. Ah, ese tipo de profesionistas, ok, tienen la carrera de psicología más aparte una carrera en homeopatía. Es decir, tienen dos profesiones, son homeópatas y también son psicólogos. En este caso en concreto, sí pueden, están autorizados, están capacitados justamente para emplear algún tipo de terapéutica adicional a la que comentaba anteriormente, que es solamente la parte verbal. Pues espero que estas esta pequeña introducción, esta pequeña reflexión acerca de lo que es la psicología como ciencia, pues digo, no hablamos, no profundizamos en lo que es la psicología social, por lo menos no mucho, tampoco la psicología del deporte, ni tampoco en la psicometría. Esto posteriormente lo haremos en otro momento, en la próxima semana. Espero que esto pues sirva de alguna manera para empezarnos a darnos cuenta qué es la psicología y justamente qué importancia tiene reconocer la tradición académica que rodea pues a los psicólogos, ¿no? No somos solamente gentes de buen corazón o de buena voluntad que escuchan, ayudan a los problemas de las personas, sino somos profesionistas que pasamos por un proceso de formación académica y atravesamos incluso por actualizaciones y supervisión a nivel personalizado por otro psicólogo para que justamente demos un buen servicio. Por mi parte es todo, agradecer la atención. Cualquier comentario estoy a sus órdenes a través de los comentarios del video y en redes sociales. Por mi parte es todo, un saludo y nos vemos la próxima sesión.